Hola amigos, saludos y bienvenidos y bienvenidas. El sistema de actualización docente del profesorado cumple 44 años. Estamos todavía esperando gente que ingrese, ¿cierto? Así que vamos a esperar un momentito porque todavía están ingresando personas a la sala. Mientras tanto, pues bienvenidas, bienvenidos. Qué placer que nos acompañen hoy, aunque tenemos una competencia importante con el juego que tiene Brasil. Ya Jordi puso la cara de que ella quiere, no sabe dónde estar, si acá pero la universidad la aló más que el juego de Brasil. Muy buenas tardes a todas las personas que se están incorporando a nuestro encuentro de la tarde de hoy. Vamos a estar grabando tal cual como ya lo informamos y luego subiremos a nuestro respectivo canal de YouTube la grabación para que la puedan disfrutar en diferido. ¿Ok? Bien, todavía falta, hay un grupo de personas que están en sala de espera. Tenemos hasta el momento 63 personas ya conectados en sala. Vamos a ver, a saludar por acá. Bueno, hay muchísimas personas que saludar, pero a ver, Marina, Andrea, Carlos, Luis Millán, Eduardo, Omaira, Ricardo, Yajaira, Yanira, María Inés, David, Milagros, Gustavo, Carmen, Nancy, Presey, saludo por acá también. Yadica, nos gustaría saber desde qué país nos están siguiendo, si lo pueden colocar a través del chat, por favor. Venezuela, en el caso que si estoy pasando lista. Bueno, tú sabes que los maestros tenemos esa costumbre de pasar listas y no se nos quita. Mercedes, María, Rodolfo, eh, bueno, aquí estamos, Lisbeth. Bien, nos gustaría saber por el chat desde qué países nos están acompañando. Vamos a ver cómo está ese chat por acá. Bien, parece que ahora sí están todos ya en sala. Bueno, les comentaba que el sistema de actualización docente de la Universidad Central de Venezuela está cumpliendo 44 años y hemos decidido celebrarlo reuniendo a 17 universidades de la región para conversar cuáles han sido los aprendizajes en la pandemia y cuáles son los retos para la pospandemia. En esta oportunidad, a las personas que se han perdido o que no sabían lo que ha ocurrido, lo pueden ver tranquilamente por el canal de YouTube del Sistema de Actualización Docente del Profesorado. Allí pueden disfrutar de las tres actividades previas y los invitamos a que nos acompañen los próximos 2 jueves. A diferencia del día de hoy, va a ser en la mañana, ¿ok? Esta es la única transmisión que vamos a hacer en la tarde. Quiero el día de hoy, además de saludar muy cordialmente a nuestros ponentes, la profesora Mariana Porta, qué placer, profesora, tenerla por acá, qué alegría, al profesor Daniel, que nos acompaña desde Colombia con mucho frío y con mucha lluvia, y al profesor Alejandro Zamora, quien es de la casa. Hoy tenemos el placer de estar con la gente de Fundación Telefónica. Ojalá que esta alianza, que ya viene, esto es una alianza que ya se viene dando, se consolide y se amplíe. Bien, eh, les quería preguntar que si de qué país son, si nos pueden colocar en el chat, por favor, de qué país nos van acompañando me preguntaban que si estaba pasando la lista, bueno, para irlos saludando y ver un poco más o menos de qué país nos acompañan el día de hoy. Bueno, les tenemos dos informaciones. Buenas tardes, por favor, dejar su nombre y apellido. No sé qué es lo que colocaron allí. Las personas que deseen su certificado, al final la profesora Josly va a colocar un enlace para que entre mañana y pasado reciban el certificado de asistencia de hoy. Me acompaña mi querida y buena amiga, la profesora Josly Hernández, quien será la encargada de la moderación el día de hoy. Así que, Josly, qué placer tenerte, una inmensa alegría, pues, saber que estás aquí con nosotros. Feliz tarde desde la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Muchísimas gracias. Bueno, Josly, adelante. Suya la cámara y suya la moderación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al profesor Altuve, a SATPRO, a Fundación Telefónica por permitirme moderar y acompañar en este espacio con ponentes de lujo.
como son los profesores Mariana Porta, Daniel Michaels y Alejandro Zamora, para compartir esta tarde en nuestro foro interamericano Formación del Docente Universitario, Aprendizajes en Pandemia y Retos para la Postpandemia, en el marco del aniversario de SATPRO, 44 años. Felicidades también a SATPRO, bienvenidos a todos. Vamos entonces a dar inicio con nuestros ponentes. El día de hoy comenzamos con Alejandro Zamora, de Fundación Telefónica, que nos acompaña desde México. Es licenciado en Pedagogía, fue coordinador del área de formación continua del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación y subdirector de Coordinación de Formación para la Integración de la Tecnología Educativa en el Aula, en el marco del Programa de Inclusión Digital en la Coordinación General Aprende MX de la Secretaría de Educación Pública. Es especialista en educación y líder de proyecto de Aula Digital Pro Futuro, que se implementa en 11 estados del país. Actualmente es responsable de educación digital en Fundación Telefónica Movistar México, cuyas intervenciones han tenido 3.4 millones de beneficiarios en toda la República Mexicana, atendiendo a más de 194,000 docentes. Sin más que decir, bienvenido, profesor. Lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Jorge, maestro Daniel, maestra Mariana. Es un placer estar con ustedes y con todos los docentes que nos acompañan. Pues voy directo a lo que nos toca para no alargarme en el tiempo y poder aprovechar al máximo pues esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues con referencia a lo que nos compartieron, bueno, un punto, ahí está la presentación tal cual, si ustedes nada más tengan gg.gg, retos docencia, y podrán descargar todo, porque lo que me interesa en este espacio es que se lleven ideas y que los retos les llamen la atención y tengan oportunidad de ver las fuentes y la información que les comparto más adelante, porque bueno, pues a lo mejor les hace sentido uno o dos retos o ninguno y tendrán también por ahí donde profundizar. El primer punto es que la pandemia nos movió a todos, ¿no? Y nos movió y nos sigue moviendo porque estamos otra vez en ese contexto, ¿no? Esta caricatura de un personaje de un medio digital en México muy reconocido me da mucha risa porque, bueno, pues quizá no nos pasó, pero en lo físico, pero en la mente sí, ¿no? Que traíamos las cosas al revés, ¿no? Y Ramoncito aquí no trae playera porque se confundió, no recordaba que lo que tiene que poner es lo de arriba y ahí lo hizo al revés. Entonces, pues a todos nos pasó y nos pasó en diferentes grados, nos pasó de diferentes formas. A veces nos quejábamos por aquellos que no tenían un espacio para trabajar, otros docentes y alumnos, porque creo que la realidad nos tocó a ambas partes, que pues con muy mala conectividad tenían que ser maravillas para poderse conectar y otros que en equipo tenían disponibilidad. En el caso de México, una cuarta parte de los estudiantes de educación superior no tenían posibilidades de conectarse con un equipo propio para continuar con sus actividades durante la pandemia, según el censo, según un estudio que hizo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Y además, en este estudio que ustedes pueden revisar, que hizo el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, pues reportan de varios docentes de la región que 3 de cada 4 no se sentían preparados para incorporar las nuevas tecnologías. Creo que por ahí está un poco de este aprendizaje, de estos contextos que tenemos y que además también se tienen que reflejar en estos aprendizajes después de la pandemia, que tenemos que replantearnos también la perspectiva, no solo desde el lado de los docentes, sino también de los estudiantes. En este análisis que Educados hace cada año, este año del 2022, habla también de cómo acomodar, ¿no? la experiencia de los estudiantes y me parece que este gráfico muestra con claridad, por ejemplo, en el completamente en línea, como del 5% de los alumnos que lo preferían, pasamos a un 20%. Es decir, sí hay un avance en este tipo de estrategias, de metodologías que van más allá de lo presencial, de lo virtual o de lo híbrido. Entonces, bueno, también esa perspectiva de los estudiantes la tenemos que tomar en cuenta. Sí va a ir creciendo esta posibilidad de que los estudiantes se interesen más por este tipo de cuestiones y tendremos que evaluar si estamos preparados. Porque además, bueno, pues estas tendencias, como lo transmite el BIS, pues siguen avanzando. Vean todo el impacto que a futuro se plantea en el aprendizaje híbrido como una de las tendencias digitales con mayor impacto para
la educación superior, que es en donde se está enfocando principalmente todo esto, pero sin descuidar pues todo lo que viene además, ¿no? La posibilidad de personalizar y adaptar el aprendizaje, y otros dos que me parecen que, aunque aquí en la gráfica están en 40, 33%, pues van a tener una mayor relevancia en un futuro corto, que son la inteligencia artificial y la analítica de datos, que también empieza a ser algo muy relevante para el papel de los docentes en estos retos que tenemos. Y bueno, en este sentido, pues con más detalle vemos cómo se percibe una falta de capacitación, de formación en las herramientas digitales, y que no necesariamente tiene que ver con la edad, ¿no? En algunos casos, como lo percibimos en el cuadro naranja del lado derecho, pues reportan que no necesariamente tiene que ver con la edad, sino que los docentes de instituciones privadas se sienten con un poco más de preparación. Solo el 19% dice que no tienen esa preparación, mientras el 26% de los docentes de universidades públicas, ahí está el 1 de cada 4, percibe que no tiene esta posibilidad. Entonces, más allá de las edades, los espacios en los que se encuentran también los docentes influyen en cómo han vivido la pandemia, cómo la hemos revisado y cómo podemos avanzar frente a la misma sin que esto sea algo que nos detenga en lo que estamos realizando. Pero bueno, yo en estos espacios a veces creo que nos podemos equivocar o podemos reducir el esfuerzo a quedarnos en la reflexión y no avanzar, y es que terminamos a veces dándole círculos y creo que lo comentaba hace ratito el maestro Daniel, pues ya tenemos que avanzar, no tenemos que regresar a la normalidad, sino que tenemos que plantear un nuevo rumbo y no estar dando círculos en estos espacios que tenemos ahora ya post pandemia, aunque bueno, en algunos sitios pues se está teniendo otra vez algunos brotes. Y por ahí, si tienen el chat, me gustaría que me dijeran con una palabra, por favor, ¿qué les transmite esta diapositiva que les estoy poniendo? Ahí una palabrita que nos puedan poner muy rapidito para que no nos lleve mucho tiempo. Yo estoy aquí viendo el chat. Con una palabrita que me puedan poner, ¿qué les transmite esta diapositiva? Acordes, nos dice Jorge. ¿Qué más nos dicen por ahí? ¿Qué les transmite? Armonía, Nancy, muy bien. Música, dice Francis, dice sintonía. Un lienzo para llenar, dice por ahí Carlos. Escalas, composición, inspiración, actividad. Pues bueno, creo que nos plantea muchas cosas en donde empiezo con estas ideas que ustedes están poniendo. No quiero que las saquen de su cabeza, porque esto que dice el maestro Daniel me encanta: una universalidad de posibilidades, alegría, movimiento. Fíjense todo lo que sacan de un pentagrama de 5 líneas, algunas notas con símbolos que pudieran parecer estructurados, pero que ahí Sina nos da una clave muy importante: un pentagrama libre para hacer escrita nueva música. Y claro que por ahí va el asunto, porque bueno, podemos tenerla desde algo tan clásico. Pongo siempre esto porque me encanta la misa de coronación de Mozart, pero también me recuerda otras cosas, ¿no? Una de las primeras canciones que de niño me aprendí fue esta Alma Llanera, y no me la quito de la cabeza porque la tengo muy presente, y que bueno, pues haciendo referencia a esto, pero otro venezolano, Franco De Vita, que también tiene todo esto. Y vean, es lo que ustedes nos dicen. Al final de cuentas, el lienzo está ahí y podemos crear, y ese es el primer reto que les quiero invitar, que vamos más allá de los formatos. Los formatos y las posibilidades no limitan la creatividad, y a veces como docentes pensamos que sí. Vean, lo mismo que ustedes pueden ver en un formato vacío de planificación es lo mismo que están viendo en este pentagrama. Cómo se llena, con qué se llena, cómo lo plantean, cómo enriquecen la experiencia de los estudiantes. Es lo mismo, cómo lo llenan de emociones, cómo transmiten todos estas posibilidades. Es el primer reto al que creo que tendríamos que enfrentarnos, porque a veces podemos caer en la sensación de que frente a estas herramientas y también, o las nuevas plataformas que tenemos, tiene que ser las cosas de una sola forma, y como docentes nos tenemos que sacudir de eso. Por otro lado, pues desde luego tendríamos que revisar cuáles son estos nuevos estándares o estas nuevas estrategias. Creo que el que puedan revisar ustedes estos estándares de Quality Matters en cuanto a la enseñanza en línea,
pues presenta, si bien cosas similares, por ahí marco las que para mí son muy relevantes, que son también un reto, cómo construimos comunidad y cómo generamos el compromiso del alumno con una nueva evaluación y un nuevo diseño instruccional. Ahí les dejo también la referencia para que lo revisen y para que vayan pensando, pues, cómo tendríamos que ir evolucionando. El siguiente reto, me parece que lo vivimos todos en pandemia, pero se nos olvidó, que es vencer el miedo al te dije que no iba a funcionar, al te lo dije. No sé si se usa igual en otros países, pero en México es muy común, ¿no? El te dije, te lo dije y que no iba a funcionar, y eso nos limita. Te dije que no probaras esto con tus alumnos, te dije que no iban a poder generar el autoestudio, te dije que no iban a hacer las cosas, te dije que no no iba a aprovecharse el aula invertida, y ese miedo lo tenemos que vencer. Tenemos que vencer estas situaciones que son más humanas para que no nos detengamos en estas posibilidades. Yo sé que ahorita los demás hablarán quizá desde una perspectiva más académica, pero me parece que esta parte humana también de la sensación que tenemos como docentes es sumamente relevante para que la podamos aprovechar todo lo que está en nuestras manos. Y por otro lado, pues no asumir, porque bueno, esto pasa muy común, si se ve la imagen, pues aquí mi querido Juan le pidieron que vea la bolsa de papas, que pelara la mitad y las pusiera a hervir. Pues mi querido Juan, quizá como muchos de nuestros alumnos, hizo lo que entendió y no está mal. Él peló la mitad y las puso a hervir. Y eso pasa también con nuestros alumnos y tenemos que pensar en cómo no asumir lo que estamos viviendo. Ya vimos cómo los estudiantes también están replanteándose algunas cosas que tendríamos que tomar en cuenta para enfrentar los nuevos retos post-pandemia. Porque bueno, pues al final de cuentas el aspecto de la creatividad tendrá que basarse en lo que ya tenemos para que lo podamos ir avanzando, rompiendo y evolucionando, como lo diría el famoso Picasso. Y bueno, vamos al siguiente reto que les planteo, pensando también en estas cosas de no asumir. A veces dejamos fuera estrategias esenciales que pueden entorpecer nuestro aprendizaje. Y esto pasa con tecnología y sin tecnología. Me parece que es bien importante que repensemos cómo, mira, dice Sina que lo de las papas le pasa con sus estudiantes. A todos nos pasa, Sina, ¿no? Y no solo con nuestros estudiantes, en nuestra casa y en todos lados. ¿Cómo hay estrategias, retomando este punto 4, que a veces olvidamos? Y yo sé que ustedes como docentes universitarios a veces dirán, esto lo debieron de aprender en bachillerato o en educación media superior, y así vamos. Y yo digo, siempre terminamos en Adán y Eva porque siempre tenemos a los papás, a los abuelos y a todos. Pero hay cosas que podemos hacer, cosas tan sencillas como ayudar a profundizar a nuestros estudiantes en cómo retomar algunas estrategias de enseñanza eficaces que olvidamos, cómo los enseñamos a colaborar, cómo planteamos objetivos con claridad, cómo brindamos retroalimentación, cómo les enseñamos a tomar notas ya mucho más particulares o quizá especializadas que tú tienes las claves del éxito en cómo lo haces en cada una de las asignaturas, de las materias que impartes. Y bueno, pues recursos vamos a encontrar muchos. Este link también lo tienen disponible en la presentación. Va a haber muchas formas de encontrarlo, pero siempre tenemos que pensar desde la perspectiva de qué quiero que hagan, hasta después de que pienso qué quiero que hagan, qué quiero que logren, entonces pienso en los recursos. No al revés, no pensemos primero en el recurso, sino primero en las acciones, primero en los objetivos, y de ahí vemos qué herramientas nos pueden servir, y esas hay muchísimas. Si ustedes acaban esa rueda, pues serán maravillosos, porque yo uso muy poquitos de todo esto, pero pues, poco a poco ir explorando cada uno de lo que vamos teniendo. Y bueno, hay muchas formas de clasificarlo, es otra forma de encontrar nuevos recursos o herramientas que nos ayuden en la creación de contenido, en la evaluación, en la gestión, en la organización de ideas, y que tenemos la posibilidad de ir explorando. Es otro gran reto que tenemos como docentes, no quedarnos en lo que ya usamos en la pandemia, sino abrir nuestro panorama hacia nuevas oportunidades. Porque al final de cuentas me parece que esta idea nos queda muy bien como docentes. No es que tengamos que pensar en una sola metodología. De hecho, la investigación en enseñanza eficaz nos dice que la variación de estrategias y recursos es un factor indispensable para la eficacia del aprendizaje de nuestros niños y de nuestros jóvenes y de nuestros adultos y de todas las etapas evolutivas. Y
pues cada uno de nosotros somos jardineros que recogemos experiencias de nuestros trabajos, de otros grupos, de otros docentes, de estos espacios y que nos van a ayudar a generar nuestras nuevas propuestas. De ahí que ya para ir cerrando con las últimas dos ideas, pues tendríamos que abrirnos, como lo plantea este autor, Adam Grant, en su libro, que podemos tomar riesgos, producir. Para que una idea funcione, tenemos que generar muchas, no tengamos miedo. ¿Nos vamos a equivocar? Probablemente sí. Lo que funciona este ciclo escolar o este semestre puede que no funcione al siguiente, pero es un ejercicio constante de práctica y que, bueno, pues a final de cuentas necesitamos tomar estos riesgos, compartirlos constantemente con nuestros compañeros y tener estas posibilidades de cambiar de perspectivas, escuchar lo que hacen en otras facultades, lo que hacen en otros semestres, lo que hacen en empresas. Esta posibilidad de abrir nuestro panorama es fundamental y bueno, pues tenemos también recursos gratuitos que también estos pueden encontrar en algunas otras áreas también para educación superior en otros espacios. Y bueno, pues cierro con este último reto adicional, que es también cambiar desde una mentalidad fija en la que pensamos que ya todo lo que tenemos está dado. En el pueblo de mi familia, por parte de mi mamá, dicen una frase que es muy graciosa, porque dicen, cuando alguien continúa estudiando, porque decide hacerlo, dicen, es que su cabeza le da, haciendo referencia a que tiene la capacidad o la inteligencia. Pero no es eso, es que hay estos dos espacios o estas dos formas que me parece que describe muy bien Carol Dweck, en una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento, y que además en 2018 PISA incorpora. Y fíjense cómo todos los alumnos, prácticamente en todos los países, a excepción de, de China y Líbano, por otro tipo de culturas, pues prácticamente todos los estudiantes que dijeron que en sus manos está la posibilidad de aprender más y mejor, tuvieron mejores resultados en las pruebas internacionales que ellos están midiendo. Pues bueno, yo creo que me despido con en estas dos ideas, de que cuando creíamos que ya teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas y nos seguirán cambiando, y ojalá y nosotros seamos los primeros que las empecemos a cambiar constantemente, que sea un hábito cambiar las preguntas y que, bueno, pues sepamos que es un momento de que tenemos que pensar qué hacer con lo que hay en lugar de quedarnos en la lamentación de aquello con lo que no tenemos, para que ustedes también, si quieren, pues puedan ir poniendo también sus retos en el chat para compartirlos. Y pues muchísimas gracias. Vuelvo con Josly para continuar. Muchísimas gracias, estimado profesor Alejandro Zamora. Muy interesante todo lo que nos plantea. Realmente lo único constante es el cambio. Y en las situaciones complejas siempre hay oportunidades para poder crecer y desarrollar experiencias exitosas. Y bueno, todos estos retos los hemos visto como docentes y nos lleva a repensar, a ser creativos e innovadores y estar en ese proceso de mejora constante, ¿no? En pro de promover espacios de aprendizaje significativo, activo y enriquecer nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje con ese uso de las herramientas tecnológicas. Vamos entonces a continuar con nuestra profesora Mariana Porta, que nos acompaña desde Uruguay, Universidad de la República. Es licenciada en Sociología por la Universidad de la República, es candidata a doctora en Informática Educativa en el doctorado interinstitucional UDELAR UFRGS, es magíster en Educación por la Universidad Europea del Atlántico, tiene un diploma y una especialización en Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, Argentina. Además es docente e investigadora en el Centro de Estudios de Frontera de la UDELAR en Comunicación, Educación y Frontera. Es responsable de la Cátedra de Metodología de la Investigación Social del Ciclo Inicial Social, del NE y de la carrera Tecnicatura en Desarrollo. Investiga en educación digital abierta, pedagogías y entornos virtuales. Bienvenida, profesora. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas en el chat. Bueno, muchísimas gracias. Es realmente un honor estar con ustedes. Gracias a la Universidad Central de Venezuela. Felicitaciones por sostener durante 40 años un programa de formación docente. Y bueno, lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver necesariamente con dos hechos. Primero, mi experiencia como docente en la Universidad de la República, y segundo, que este tema de la enseñanza durante la pandemia se volvió tema de mi doctorado.
Así que estoy en plena investigación, compartiré con ustedes también algunos resultados iniciales. La Universidad de la República es una universidad pública de casi 140.000 estudiantes activos, 10.256 docentes, es autónoma. Autónoma quiere decir que no tiene injerencia ni Estado ni Iglesia, y además es cogobernada entre estudiantes, docentes y egresados. Actualmente está en un proceso de descentralización del cual yo formo parte, porque no estoy en Montevideo, la capital, donde se concentran la mayoría de las facultades, sino en Cerro Largo, uno de los departamentos de más bajo índice de desarrollo humano, limítrofe con Brasil, lo cual nos lleva a una experiencia de docencia muy interesante, con alumnos dispersos en la región, docentes también dispersos, y hemos recurrido a la tecnología ya desde antes de la pandemia para llevar adelante nuestra docencia, justamente por tener esa condición. Y la tecnología entonces, hasta el momento, estaba más orientada a experiencias aisladas. La Universidad de la República es una universidad de enseñanza presencial, pero los docentes, como sucede en varias universidades, no se contratan con formación previa en educación o con pedagogía o didáctica, sino por su saber específico disciplinar en el área. Entonces hay una gran heterogeneidad de perfiles respecto al grado de apropiación de las tecnologías digitales. Tampoco está dentro de los requerimientos que tiene un docente para ingresar a la universidad. Hay disponibilidad de tecnología, tenemos instalado un módulo con un sistema, un departamento de apoyo técnico docente, pero hasta antes de la pandemia los usos eran muy diversos. Podía ser, por ejemplo, como simple repositorio, que acompañara las clases, allí te subo la bibliografía, etc. Y había algunas experiencias, como les dije, más aisladas, orientadas a casos concretos. Pero el tema es que esto asume que la apropiación de la tecnología es algo que va a ir sucediendo naturalmente, ¿no? Y en realidad tomándose como si se tratara de algo más bien utilitario, como aprender a ver qué teclas tengo que apretar, o cómo configuro el foro, o algo por el estilo. Llegada esta situación de la pandemia, nos vimos en la situación de decir qué tipo de asistencia se le puede dar al docente. Entonces fui convocada por Virginia Rodés, una docente que ya ha estado en vínculo con esta universidad, que coordina el Departamento de Apoyo Técnico Docente, y tuvimos que crear un plan de contingencia, una serie de recomendaciones que empezaban por definir la situación y explicar lo que era la enseñanza y aprendizaje en condiciones de emergencia, y dar una serie de herramientas, facilitar recursos, dar orientaciones y programas de formación docente de los cuales participé. Y además considerando que la enseñanza no podía tener una transferencia, lo que yo hacía presencial ahora pasa exactamente igual a lo digital, no, había que hacer un rediseño de la enseñanza y del aprendizaje en línea. Obviamente requería adecuación de sistemas informáticos y diversas estrategias de comunicación para una realidad totalmente cambiante, donde cambiaban los protocolos, donde parecía que terminaba pero no, etc. De ese plan de contingencia rescato dos cosas: la centralidad de la idea de la pedagogía de los cuidados, ¿no? Que ahí pusimos mucho el énfasis. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado de la comunidad universitaria y de sus recursos, para poder dar continuidad a la educación, pero en un contexto de jerarquizar lo humano, jerarquizar y ser conscientes de la vulnerabilidad a que estábamos todos sujetos. Y por otro lado, el rediseño tenía que necesariamente profundizar el contacto humano, no es un rediseño exclusivamente tecnológico o de contenidos, sino que es un rediseño de esos vínculos. Y además jerarquizar, decir, bueno, cuáles son los contenidos prioritarios y qué nuevos formatos le tenemos que dar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede la pandemia, todo lo que ya nos imaginamos, que vivimos en varios lugares cosas parecidas. Llega la pospandemia, y aquí es donde necesitamos decisiones. La universidad pasa nuevamente a la presencialidad, pero quedan experiencias, como ustedes pueden ver acá, alguna carrera que se dicta totalmente virtual,
el prorector de enseñanza que dice que tenemos que tener una mirada crítica que permita aprender herramientas, evitar visiones conservadoras para que quisieran volver al 12 de marzo. Lo mismo vemos en el mundo, y aquí aparecen estas palabras: reimaginar juntos, reinventar la educación. Aquí me estoy refiriendo a temáticas que se trataron en la reunión de la UNESCO de Educación Superior, y surge una y otra vez este tema de la resiliencia de la educación, que se trata de definir resiliencia de las personas, de los estudiantes, de los docentes, de los sistemas, y ahí estamos en una bibliografía que se empieza a acumular, pero que todavía no se termina de definir. ¿Qué es lo que surge de las investigaciones? La enseñanza remota fue un detonador, fue un removedor, fue una gran disrupción que nos lleva a cuestionar. ¿Qué estamos cuestionando? Aquella enseñanza presencial. Lo que dice acá como los supuestos sobre los cuales nosotros trabajábamos. El supuesto de que todos nos encontrábamos en un aula, hablar de hora de clase, hablar de ver al alumno y considerar que eso era la comunicación. Roto este supuesto, nos preguntamos primero, ¿por qué era tan fuerte? Y bueno, acá hay una pintura de Laurentius de Voltolina del siglo XIV que nos muestra un aula muy similar a la que teníamos prepandemia. ¿Cómo no vamos a tener esto tan interiorizado en nuestro sistema, verdad? Un sistema educativo que hasta ahora lo más que se parece es a una línea de montaje. ¿Cómo cambia ahora con las nuevas tecnologías que proponen nuevos acoplamientos? Entonces, ¿qué es lo que sostengo? Que la enseñanza remota nos puso a prueba los saberes sobre las prácticas de enseñanza y aprendizaje que teníamos asumidos. Nuestros rituales del aula, nuestras formas de pensar ya concebidas, y nos sometió a situaciones como esta de los dos perritos que vemos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque los roles docentes cambiaron, la capacidad de esa noción de control cambió, los juegos de poder dentro del aula cambiaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos nuevos problemas, pero la pregunta, ¿serán realmente nuevos o estaban allí tapados y no los habíamos tratado? ¿Tan conformes estábamos con nuestros sistemas de evaluación que no los cuestionábamos? En realidad es un motivo, ¿verdad?, para traer el tema. Pero así pasa también con la mediación tecnológica, porque es una estructura que se resiste, que nos pide nuevas competencias, y también el entorno, que ya no es solo el material, es bueno, ahora te moves en un mundo, vivoreamos entre un mundo digital y un mundo presencial, y tenemos que elegir cómo manejarlo, y cómo definir los tiempos, los contenidos, y cómo nos comunicamos. Esto tiene que ver con la construcción del otro. ¿Quién es el alumno que tenemos enfrente? ¿Qué necesitamos para llegar? ¿Necesitamos que esté allí y verlo? ¿Cómo podemos llegar de maneras alternativas? El docente, ¿qué más puede hacer? Aparece todo un docente performer creando videos y audiovisuales, etc. Una serie de desarrollo de recursos que después no los queremos perder. Muchos docentes dicen, desarrollé todo esto en la pandemia y ahora lo voy a perder. No, me resultó, lo quiero mantener, pero igual quiero también la presencialidad. Entonces, me resultó fantástica la frase de Benedetti que trajo el profesor Zamora justamente por eso, ¿no? Tenemos nuevas preguntas. ¿Cuáles son los desafíos? Esto surge de una revisión bibliográfica sorprendentemente similares a los mismos que estoy viendo acá en la Universidad de la República, ¿no? Pensar que la transferencia de lo presencial a lo digital tal y cual no se puede, es otra cosa. Requiere habilidades digitales, implicó un enorme aumento de volumen de trabajo que hay que saber cómo manejar, y surgió el gran problema de cómo manejar el involucramiento de los estudiantes, el fenómeno cámara off, los silencios incómodos. Por eso decía esto del control, ¿no? ¿Dónde están que no los veo?
y el estudiante que juega, que aparece, que desaparece, que se esconde, siempre y cuando haya podido acceder, ¿no? Entonces, el apoyo tecnológico que resultaba insuficiente, el pedagógico también, el docente que se descubre a sí mismo como necesitando aprender a enseñar nuevamente, valorando el saber pedagógico y didáctico. ¿Qué desafíos vemos entre los estudiantes? Ansiedad, frustración, enojo, desesperanza, escasez de servicios de atención de salud mental. Todo esto lo vimos durante la pandemia. De alguna manera afloró la vulnerabilidad en una forma máxima, pero también nos hizo conscientes de que esa vulnerabilidad está incluso post-pandemia. Debemos haberla mirado ahora con otros ojos, pero refleja aspectos de nuestra pequeña humanidad, y por ejemplo, cómo lo emocional y lo afectivo es importante en el proceso de aprendizaje, no es una tarea exclusivamente intelectual. Entonces yo a la palabra retos que ustedes nos invitaron a pensar, pienso, bueno, en el contexto de mi investigación lo veo como a través de las controversias que surgen. Todo lo que nos estamos planteando, las nuevas preguntas, las problematizaciones de cosas que aparentemente teníamos resueltas, pero en realidad no, como veíamos con el tema de evaluación. Las tecnologías no son el tema es la enseñanza, el tema es el aprendizaje. La tecnología es la excusa para hablar de esos temas. Entonces, ¿cuál es el gran reto a futuro? Bueno, justamente esta idea de imaginar y de repensar la enseñanza universitaria, en este caso tratando de tomar elementos que ya teníamos como objetivos, como la inclusión, pero además pensando si es posible, a través de las tecnologías, lograr más personalización, porque la numerosidad va a seguir, más resiliencia para una educación que pueda ser más deslocalizada, elemento que está muy ligado a la inclusión, porque, por ejemplo, acá se dio el estudiante que vive lejos, se benefició de poder estudiar a distancia y no quiere perder esa posibilidad, ¿no? Será más numerosa, muy probablemente. Pero bueno, ¿cómo vamos a resolver estos retos? En mi forma de ver, creo que tenemos que asumir esa controversia, animarnos a abrir la caja negra y cuestionar profundamente las prácticas que nos resultan familiares, porque pueden mejorar, no solo por incluir tecnología, sino por incluir y jerarquizar conceptos vinculados a la didáctica. Una didáctica universitaria que tiene que ser revisitada, redefinida, reimaginada. Bueno, hay algunos artículos que hemos escrito con este equipo que estamos trabajando, y en mi caso también, que los puedo poner a disposición. Hay mucha más cuestiones escritas que las que tenemos que compartir, ¿verdad? Y bueno, y si quieren ponerse en contacto, yo encantadísima. La verdad que la investigación sigue en curso y nos estamos orientando ahora por el lado de ver cómo aportar justamente a ese reto del rediseño, cómo aportarle al docente los conocimientos prácticos que a su vez respeten su perfil disciplinar y su conocimiento situado, porque no es cuestión de que el docente no sabe nada, el docente tiene un conocimiento situado, conoce su disciplina y sabe a qué aspira. El tema es que hay que complementar esos saberes con orientaciones, con conceptos de pedagogía, de didáctica y con tecnologías apropiadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Mariana Porta. Es así, muy interesante eso de ese rediseño integral, lo pedagógico, lo tecnológico y por supuesto acorde a cada área de conocimiento porque no todas son iguales.
Me llamó mucho la atención y también lo vi en los mensajes en el chat, la pedagogía de los cuidados y eso de jerarquizar lo humano, muy interesante y sobre todo bien asociado a humanizar la tecnología, porque a veces nos olvidamos un poco y somos como automáticos, pero eso me parece excelente, esa pedagogía de los cuidados. Me llevo ese concepto. Bueno, les recuerdo que pueden compartir sus preguntas por el chat. Ya hemos compartido algunas preguntas aquí con un espacio que tenemos exclusivo con los ponentes para que vayan leyendo sus preguntas. Pueden seguir haciendo las preguntas. Por aquí la felicitan. Dicen que excelente ponencia, igual que al profesor Alejandro, excelentes disertaciones. Vamos a participar activamente en este espacio. Les voy a compartir un enlace, Padlet, una pizarra digital, para que ustedes puedan en este espacio también comentarnos cuál ha sido su experiencia en pandemia, cuáles han sido sus retos, sus experiencias, qué pueden aportar a todas estas excelentes disertaciones que hemos tenido en estas ediciones del foro. A continuación, vamos a seguir escuchando a nuestros panelistas, porque bueno, el tiempo apremia, y vamos a tener entonces desde Colombia a nuestro profesor, ya casi adoptado también, igual que la profesora Mariana Porta en la universidad, Daniel Michaels, de la Universidad del Bosque IAN, Colombia. Él es abogado internacionalista, es especialista en negociación y relaciones internacionales, es coordinador de asuntos políticos del Parlamento Andino, director de relaciones internacionales de la Organización Internacional del Convenio Andrés Bello, es docente universitario desde hace 25 años y actualmente es el coordinador general del CRECES, que es el Centro Regional para la Cooperación y Educación Superior en América Latina y el Caribe. Bienvenido, profesor. Ok, gracias, Jolie. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, Okay. se escucha. Perfecto, Jolie. Yo voy a hacer algo que a Jorge le va a dar un infarto, pero no te preocupes, Jorge. Voy a compartir pantalla y voy a poner presentación por dos cosas. La primera, porque después de que pones en la imagen antes de que yo hable a Mariana y a Jolie, ya que todos tengan que ver mi cara, ya no tengo nada que hacer ahí, apague y vámonos. La tecnología no ha permitido todavía eso. A la pregunta que hacía un alumno que qué opinaba yo del metaverso, opinaba el profesor Alejandro Zamora del metaverso, yo estoy esperando poder crear mi avatar, a ver si el avatar me mejora un poquitico en el tema. Entonces, no, yo lo que quisiera compartir es lo siguiente. Me alegra muchísimo que me haya tocado de tercero. Por algo que es genial, y es que me permitió comprobar que tanto lo que planteó Alejandro como lo que planteó Mariana es totalmente congruente con todo lo que yo voy a plantear. Hace un tiempo, y voy a compartir pantalla, Jolie, me avisas cuando si ya la ves, vamos a ver, ahí ya ves la presentación, Jolie. Todavía, ahora sí. Ahora Ok, sí. ok, voy a ir muy rápido. Hace un tiempo tuve la oportunidad de presentar esta ponencia precisamente ahí en Venezuela y se volvió una presentación que no sé por qué se volvió viral. De esas cosas que cuando uno no quiere que todo el mundo se entere de las cosas y las bestialidades que uno dice en contra de los gobiernos, de los ministerios, todo el mundo las publica. Entonces se volvió como un tema bastante importante. Y el tema fue que precisamente la llamé el profesional del siglo XXI entre la inteligencia emocional y la inteligencia artificial en la era del algoritmo. Y esto que suena rimbombante, pues es la realidad a la que se va a enfrentar cualquier profesional, pero en especial el docente. El docente es el que está padeciendo este proceso. ¿Y cuál es el contexto? El contexto que yo estaba planteando en esa presentación, que no sobrevive ni el más grande ni el más inteligente, sino aquel que evoluciona. Y algo que ha sido dificilísimo es entender que las instituciones que deben promover el cambio, donde está el pensamiento, donde está la transformación, donde está la innovación, son las que menos han evolucionado, como nos mostraba Mariana con la imagen que nos planteaba y que teníamos. Y por eso yo planteaba muchísimo el tema de reinventar el futuro transformando el presente. Quitarnos de encima la idea de que nuestros estudiantes son el futuro. No, nuestros estudiantes son los presentes. Los jóvenes no son el futuro, son el presente. Los jóvenes van a ser los viejos del futuro. Entonces, lo que tenemos es que trabajar para ellos. Y con respecto al tema de la pandemia, he venido planteando el tema de, por favor, no volvamos a la normalidad, porque lo que teníamos antes de la pandemia no era normal.
teníamos unas sociedades que estaban tremendamente afectadas. Teníamos a nuestros estudiantes en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, en todos lados protestando en las calles. Hoy en Colombia, en nuestras universidades están protestando los estudiantes porque tuvieron un incremento en medio de la peor inflación que ha vivido el país en su historia, un incremento del 12% en las matrículas cuando el salario ya no les da. Y están los estudiantes que nunca protestaban de las universidades privadas en la calle. Y esto ya venía desde antes. Entonces, ¿a qué realidad se debe enfrentar un profesional y un docente? Pues primero, a la hiperpersonalización de la educación y del trabajo, a la sociedad cibernética, que es parte de lo que creo que es fundamental y que quiero que quede en el docente. El docente ya no es el docente de antes, el docente ahora es el docente de la sociedad cibernética del aprendizaje, y la sociedad cibernética del aprendizaje es en la que se da la relación humano-humano, humano-máquina y máquina-máquina. Es decir, en la cual nosotros ya tuvimos que hablar de humanización de lo digital cuando ni siquiera hemos humanizado lo humano. Si no, miremos las relaciones de lo que estamos viviendo ahorita a nivel de la humanidad. Entonces, el entender que ya no importa si estamos en la sociedad de los datos, de la información o del conocimiento, sino que estamos en una sociedad que nos está implicando, están en un mundo hiperglobalizado, con sociedades pluri, multi y transculturales, donde estamos viendo lo que estamos viviendo como humanidad, con entornos multigeneracionales, donde estamos, por ejemplo, en el caso de Europa, ya teniendo docentes estudiantes de 50 a 56 años que comparten aula con estudiantes de 18, 19 años. El entender la nueva realidad megatecnológica a la cual quienes me antecedieron también hicieron mención. El entender que estamos en la cuarta revolución y que es muy simpático porque vi un artículo donde decía que al 2025 vamos a entrar a la quinta revolución industrial, donde lo central va a ser el humano, y nosotros en América Latina a duras penas estamos entrando en la cuarta como siempre, llegamos tarde a la fiesta. El entender que estamos viviendo nuevas realidades empresariales, nuevas realidades tecnológicas, nuevos avances, donde vemos los temas de los HoloLens o el hecho de que ya podamos manejar con señales de ondas neuronales el trabajo de los computadores, el entender que ya estamos en la segunda revolución cuántica, pero cuando digo estamos como humanidad, pero como regiones estamos lejísimos. Ya vamos a ver por qué América Latina está lejos. El hecho de que ya estamos hablando, y ahorita un profesor lo preguntó, perdón, sobre el tema del metaverso, y qué significa que, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires ya lanzó su metaverso, algunas universidades están empezando a crearlo, pero más como moda que como una realidad de desarrollo programático, sistemático y de evolución propia de la universidad. El entender que la inteligencia cambió. Yo siempre comencé con una lámina que hablaba de inteligencia emocional, y ahora me toca hablar de inteligencia emocional, inteligencia colectiva, inteligencia social, economía conductual, y ahora una mano de inteligencias, porque efectivamente descubrimos que teníamos cerebro y que teníamos muchísimas inteligencias y emociones, sensaciones y sentimientos, y entonces por eso ya tengo que hablar de inteligencia adaptativa, de inteligencia emocional, y esto juega un papel fundamental en el docente y en la transformación de lo que va a ser el docente. Es lo que nos va a abrir digamos, a unas nuevas realidades. Pero aquí yo quiero que los docentes se comiencen a preguntar, así como nos han planteado la OCDE, el Foro Económico Mundial y el BID, las competencias que debe tener un profesional, cualquiera que sea la línea de trabajo en la que hace. ¿Cómo están nuestros docentes? Y eso tiene que ver con las preguntas que hacía la doctora Mariana precisamente sobre las competencias digitales, etcétera. Y aquí están las competencias siglo XXI, no me voy a detener en ellas, pero sí hay un profesional que tiene que tener claramente las competencias siglo XXI, pero a máximo es un docente. Pero el tema es, nuestro docente está recibiendo la formación, la capacidad para poder adaptarse a esas competencias siglo XXI. Vamos a mirar, y eso es con lo que yo voy a rematar. El entender entonces que esas competencias responden a temas que antes no pensaba un docente: cambio climático, diversidad, migración, envejecimiento de la población. Aquí lo que planteaba la doctora Mariana Porta también de resiliencia. Entonces, cuando yo comienzo a hablar de este tipo de cosas, que también Alejandro, que nos antecedió, hablaba de creatividad, el tema de la motivación, del pensamiento crítico, de la perseverancia, etcétera, pues comenzamos a ver lo que todas las organizaciones que hablan de desarrollo centran en el desarrollo de competencias
culturales y sociales. ¿Y dónde yo desarrollo competencias sociales y culturales y la base para poder aprender a desarrollarlas? En la educación, tanto en la educación básica, primaria y secundaria como la educación universitaria. Pero resulta que nuestras instituciones de educación superior se quedaron cortas. Y por eso esa máxima que decía que teníamos instituciones de educación superior del siglo XVIII para sociedades del siglo XX, para estudiantes del siglo XXI, y que no estaba respondiendo a la realidad, pues es cierto. Y por eso el tema de que ambos de los quienes me antecedieron en la palabra planteaban, nuestros docentes tienen las habilidades digitales, tienen la facilidad para poder desarrollar sus habilidades digitales, entienden lo que significa como docente el ser un ciudadano digital y que sus estudiantes son ciudadanos digitales, y qué implicaciones tiene el que yo voy a interactuar en estos entornos híbridos y que el profesional del siglo XXI se va a mover en esta nueva era del algoritmo, y que esto implica que todas las profesiones están ligadas a los algoritmos, incluyendo la docencia, que por eso lo que planteaba nuestro querido colega mexicano cuando nos decía, oigan, inteligencia artificial, ¿cómo vamos a hacer la analítica de datos desde la docencia? ¿Cómo la inteligencia artificial está cambiando la docencia y cómo esto lo metemos en los nuevos esquemas de desarrollo? Lo que significa la cibernética como ciencia de entender que es como nosotros los seres vivos leemos el contexto, leemos el entorno y respondemos a ese entorno. Pero lo irónico es que nuestras universidades se quedaron respondiendo desde lo mismo y haciendo lo mismo todas. Si ustedes leen la misión, la visión de la mayoría de las universidades, todas dicen lo mismo. Y eso es lo que a mí me parece una tragedia. Formamos estudiantes con visión interdisciplinaria, con visión del mundo, ciudadanos globales que actúan en lo local, emprendedores, porque está de moda ser emprendedor, emprendedores, innovadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todas dicen lo mismo, pero uno dice, ¿qué diferencia una universidad de otra? Y fuera de eso, todas tratando de estar en el ranking de Shanghai, ¿no? Y cuando pero yo no estoy criticando los rankings, ni critico la calidad de la educación, pero critico el criterio de qué entiendo por calidad de la educación. Para mí, calidad de la educación es la calidad que parte de la calidad del docente, de la pertinencia del programa, de la pertinencia del currículo, de la pertinencia de lo que es la acción social de la universidad en el entorno en el que tiene. Entonces, si a mí me dicen que yo no estoy en el ranking de Shanghai porque no tengo 50 profesores Nobel en el ranking, como sucede en otras universidades, pues en Colombia nunca vamos a estar en el ranking de Shanghai. Tenemos 2 Nobel. Uno se murió, que fue Gabriel García Márquez, y el otro está dando clases en Harvard, porque le pagan 10 veces más, ¿no? Y además es un expresidente. Entonces, pues no vamos a estar en el ranking de Shanghai. Pero si yo tengo un estudiante que gracias a lo que su profesor le enseñó, a su universidad le enseñó, logra, por ejemplo, llevar agua potable a una población en la cual él llegó y se dio cuenta de que no había agua potable, y gracias a su trabajo con la comunidad generó agua potable para esa comunidad, eso para mí es calidad de la educación, es la pertinencia de la educación. Entonces, seguir pensando que la educación está ligado a los modelos de quíntuple hélice, tercera hélice, cuando ya estamos hablando de motor de iones, pues eso significa que la universidad se tiene que transformar, y la universidad se tiene que transformar desde las nuevas líneas dinámicas de acción, desde las profesiones y desde el desarrollo. Estamos a 10 años de que se cumpla la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ya sabemos que no vamos a cumplirlo. Las naciones de América Latina no van a cumplirlo. Las pruebas PISA que mostraba la profesora Mariana, les digo, nosotros en vez de mejorar en Colombia, hemos bajado. Cada vez vamos para atrás. Y nos ha mostrado que la pandemia nos perjudicó. Y entonces, mientras tanto, las empresas hablan de upskilling, de reskilling, de cross-training, etcétera, para comenzar a decir que tenemos que transformarnos. Pero nuestra universidad no se transforma, ni desde la gobernanza, ni desde la forma como enseñamos, ni desde la forma como generamos procesos de transformación. Por eso termino con algo que me pareció fundamental a lo que planteaba el profesor que me antecedió. Y es, no nos quedemos esperando a que nos sigamos quejando y esperándonos a la guerra de las plataformas, a mejorar, a ver si algún día nos llega la quinta revolución, sino que comencemos a generar la revolución que necesita América Latina en la educación. Yo les cuento algo que para mí me tiene tristísimo, y es que el otro día tuve la posibilidad de acceder al presupuesto que utiliza Stanford para ciencia y tecnología.
Y el presupuesto de Stanford en ciencia y tecnología equivale al presupuesto junto de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Chile y Brasil, juntos para ciencia y tecnología. O sea, una sola universidad en Estados Unidos como Stanford tiene más presupuesto que todo el presupuesto de Sudamérica juntos para llegar a eso. Entonces cierro con algo. No volvamos a la normalidad, pero algo que me llamó la atención y le quería contar a Alejandro Zamora, que una colega me despedazó en la última conferencia, porque yo hablaba de no volvamos a la normalidad, no había normalidad, todo, y de pronto me dijo, profesor, ¿y cómo dejamos la normalidad que teníamos? Porque dejamos la pandemia y a mí me tocó volver a la misma institución con la misma cosa, etcétera, etcétera. Y claro, yo hablando de mis cursos de no volver y me quedé ahí diciendo, tiene toda la razón. Y les cuento la última anécdota. En estos días tuve la oportunidad de ir a una población muy remota en Colombia. Hacía rato que no viajaba y fue muy simpático porque fuimos a llevar computadores porque me pidieron que colaboráramos con el CRECES. Yo había patrocinado la consecución y llevamos computadores. Lo que les voy a decir no es mentira. Llegamos a la zona más remota que ustedes se puedan imaginar y nos dijeron, ya nos pusieron las torres de internet. Y dije, wow, qué bien. Dijo, sí, vinieron las compañías de celulares y aquí ya colocaron las torres para internet y para la comunicación y para todo. Cuando tengamos luz, vamos a poder usar los computadores. Me digo, ¿cómo así? ¿No tienen luz? No, tenemos una planta de energía eléctrica aquí en el pueblo y entonces la llevamos para cosas. Los domingos la usamos para el cura, tal día la llevamos para tal cosa, todo. Esa es la realidad de América Latina y de muchas realidades en las que estamos. Y ni hablar del pobre docente que dicta la misma materia en la escuela a diferentes chicos. Entonces, comparto plenamente lo que decía el doctor Alejandro Zamora. Felicito a Mariana por el trabajo que están haciendo, porque la realidad de América Latina parte de algo que es fundamental. Es solo a través de la cooperación universitaria, de la cooperación universitaria al desarrollo, de entender que la universidad es un actor del desarrollo, que no puede seguir respondiendo a las dinámicas del mercado, sino a las dinámicas sociales. Eso no quiere decir que no se una con la empresa, todo lo contrario, tiene que responder a la empresa y tiene que también responder a la realidad de lo que está haciendo la sociedad, pero desde su propia realidad. No copiando currículos, no copiando modelos y no forzando a que todos nuestros docentes tengan doctorado para que puedan ser profesores. Yo prefiero docentes sin doctorado, pero que sepan enseñar, a profesores con doctorado que no motivan ni la excelencia, ni la creatividad, ni la innovación, que fueron los pilares sobre los cuales hablaron Alejandro y Mariana. Gracias, Yoli. Muchísimas gracias, profesor Daniel. Muy interesante, como siempre, todas sus disertaciones. Y eso nos quedó desde la primera vez que lo escuchamos. No volver a la normalidad, sino vivir en un cambio, por supuesto, positivo, como todas las cosas que nos ha explicado. Y, por supuesto, no somos ajenos a todo este desarrollo de la tecnología, a que ya tenemos inteligencia artificial, ya tenemos Big Data, ya va evolucionando y todo eso de alguna manera va influyendo y va aportando en nuestros desarrollos educativos, en nuestros procesos educativos. La inteligencia artificial es algo que es innegable, que ya hay muchas experiencias e investigaciones al respecto. Y es así, el docente debe tener, aquí estoy con todas mis notas de cada uno de ustedes, excelentes, todo un placer estar aquí con estos ponentes, y que este docente debe tener esas competencias del siglo XXI, donde se une muy bien, como tú lo comentabas, trabajar, pensar, enseñar, aprender, cooperar, interactuar, todos estos elementos importantes. Y sin duda alguna, la cooperación y la integración entre las universidades, estos espacios en los que estamos hoy compartiendo, colaborando, trabajando en conjunto, todos por supuesto bajo un mismo escenario, un mismo contexto y rumbo a unos mismos objetivos. De verdad, agradecida contigo, así que también como con Mariana y Alejandro. Ya vamos a cerrar entonces nuestras participaciones de los ponentes el día de hoy con nuestro director del sistema de actualización docente del profesorado, el profesor Jorge, que es de Venezuela, estudios de posgrado en el área de currículo y de evaluación de la educación. Es director, como ya bien lo decía, de SATPRO UCB desde el año 2018. Bienvenido, profesor. Todo suyo este espacio. Bueno, muchísimas gracias.
estar de cuarto, pues también tiene sus ventajas, ¿de acuerdo? Bueno, pero como los demás se han portado también con el tiempo, yo voy a hacer mi ejercicio también, ¿ok? Para acoplarme al tiempo establecido. Bien, hay un dicho por allí que dice que antes de la tormenta está la calma. Y yo me hacía la pregunta, ¿antes de esta tormenta había calma? La respuesta es definitivamente que no. Fíjense ustedes, antes de la pandemia, ya los sistemas escolares latinoamericanos reflejaban profundas desigualdades en lo referido al acceso al aprendizaje, a la distribución interna y a la escolarización. Es decir, que ya antes de la pandemia estábamos en un mundo, sobre todo en una Latinoamérica muy desigual. Graves problemas de exclusión, sobre todo de comunidades indígenas, rurales y sectores suburbanos, la necesidad de formación de docentes en el tema de atención a la diversidad y otros aspectos. No me voy a referir a este aspecto, sino que quiero decir que antes de la tormenta no necesariamente teníamos la calma. Las personas que estén interesadas sobre estos datos, les invito a que observen la anterior disertación del profesor, se me fue el nombre. Bueno, ahí tienen el dato de dónde sacó esos datos del profesor Ramón Uzcategui. ¿Ok? Entonces, no me voy a detener mucho en ese aspecto. Una misma tormenta, pero en distintas embarcaciones. Si bien es cierto, la pandemia nos golpeó a todos, no todos estábamos en una igual embarcación. Algunos estaban en unas embarcaciones muy, muy débiles. Fíjense ustedes, algunos datos importantes en América Latina dice, bueno, que se dieron profundos cambios en la manera de hacer las cosas, las expectativas, cuando no la urgencia de continuar la docencia, pero ahora bajo una nueva modalidad. No es que los docentes queríamos o que los estudiantes querían experimentar nuevas, sino que nos tocó definitivamente. Los docentes cuentan con no todos los docentes contaban con un bagaje para afrontar el tema de esta nueva modalidad. Si bien es cierto que un grupo de profesionales se habían preparado, la mayoría de los docentes no recibieron esa formación. La utilización de las propias plataformas, las propias plataformas en los campus para seguir facilitando el aprendizaje, o en el caso que no se disponía de ninguna propia, instalar múltiples aplicaciones. Es decir, de alguna manera nos confrontamos a una manera distinta de hacer lo que estábamos haciendo. Algunas investigaciones que revisamos, bueno, muchas personas lo que hicieron fue virtualizar los cursos, un poco por donde iba la profesora Mariana. Bueno, teníamos unos cursos presenciales y lo pasamos ahora a un entorno online, aun cuando la mayoría de los profesores no estábamos preparados para hacer eso. Hubo muchos miedos, muchos errores, muchas incertidumbres, hubo transiciones improvisadas, precariedad, aglutinamiento, múltiples plataformas, y en otros casos hubo muchísima lentitud y enfrentamientos hasta políticos. Porque estos enfrentamientos políticos en muchas partes de América Latina, algunos docentes vieron inclusive en peligro sus puestos de trabajo. No fue el caso de Venezuela, pero sí en otros países como Argentina o Brasil se reportaron en investigaciones que muchísimos profesores vieron en peligro su relación laboral con las universidades. También en esa investigación que hicimos, encontramos que las universidades privadas respondieron de manera más rápida que las universidades oficiales. Muchas de las universidades prefirieron esperar volver a la post-pandemia, mientras que otras se dedicaron a incorporar algunas modificaciones. El fenómeno del despido del personal, ya me había referido a él, sobre todo fue reportado en casos de Brasil y Argentina, y casi nadie estaba preparado para hacer algo que nunca había hecho y que ahora estaba obligado a hacer, que era enseñar a través de nuevos entornos. Por supuesto, hubo la resistencia al cambio e inclusive en algunos de las investigaciones que revisamos, profesores que fueron despedidos de su trabajo. Bien, ¿qué hicimos nosotros en la Universidad Central de Venezuela? Bueno, durante estos 2 años, durante el año 2020 y 2021, llevamos a cabo 2 grandes programas. El primer programa se llamó Programa de Formación en Contingencia, que estuvo ubicado en el año 2020. Fue el año más crítico de la pandemia. Ese programa fue coordinado por el Sistema de Actualización Docente del Profesorado en alianza con el Sistema de Educación a Distancia. 2 instancias se unieron para poder atender a los profesores. ¿A quién estuvo dirigido? Bueno, a profesores de la Universidad Central de Venezuela,
se incorporan profesores de otras universidades, institutos, de distintos sistemas del nivel escolar. Contamos no solo con profesores de otras universidades, sino maestros de primaria, de media. También contamos con personal de salud. Muchísimos de hospitales, clínicas se incorporaron, organizaciones gubernamentales y entes gubernamentales. Estaba dirigido en principio a profesores, pero no le cerramos la puerta a otras personas que así lo demandaran. Eran actividades cortas, gratuitas y mediadas por entornos virtuales. En el caso de programa de formación en contingencia, logramos 27 actividades, 15 de ellas en la modalidad de seminarios web, 5 cursos WhatsApp Learning que se repitieron en varias oportunidades, 3 cursos autoinstruccionales y 2 foros asíncronos. Participaron 22 profesores, de los cuales 18 eran de la Universidad Central de Venezuela, 11 activos y 7 jubilados. Aquí viene un elemento importante. Esos profesores jubilados fueron llamados como expertos para participar del programa. Esto fue una posibilidad importante que nos dio la pandemia de incorporar profesores que ya estaban jubilados, inclusive muchos fuera del país. También contamos con personas fuera de la universidad. En el programa de formación en contingencia tuvimos algunas respuestas aceleradas e incluso desordenadas. Visto hoy día decimos, sí, bueno, fue una respuesta acelerada, desordenada, que dieron lugar a esquemas que poco a poco se fueron estabilizando. Hubo 8.712 registros y 1.800 personas que se formaron, 937 de la Universidad Central de Venezuela y 863 externos a la universidad. Un año después, dimos lugar al programa de formación para el cambio. Es el mismo programa, pero de alguna manera le hicimos modificaciones y aprendimos del primer programa. También dirigido a profesores de la Universidad Central de Venezuela, el segundo, el programa de formación para el cambio. También actividades cortas, gratuitas y en entornos virtuales. Aquí hicimos 2 incorporaciones importantes. Le dimos oportunidad para que el profesor hiciera prácticas, es decir, no solamente que fuese a escuchar, sino que pudiera abrir aulas virtuales, hacer algún tipo de ejercicios. Ya que cuando haga una foto, yo también la voy a tomar, hubo 22 actividades de formación, 10 vinculados con el uso de herramientas, 4 seminarios, 17 profesores de la universidad. También contamos con profesores externos. Estas respuestas fueron más pausadas, más ordenadas, producto de un poco más no en aquella circunstancia en que llegamos a trabajar inclusive 12 horas al día en el programa anterior. Hay 1.187 seguidores en el canal de YouTube, 867 personas, y le falta incorporar toda la data que está en el nuevo sistema. Es decir, que tranquilamente este programa puede llegar a 2.000 personas de formación. Bueno, después de la tormenta es un tiempo para reflexionar y seguir haciendo. Hicimos una consulta a los profesores de la Universidad Central de Venezuela. Obtuvimos 836 respuestas. El grupo de profesores es de más o menos 3.500 profesores en la Universidad Central. 44% de ellos son instructores y 20% asistentes. Es decir, que la mayoría eran de los escalafones bajos, el 64. 33% dedicación exclusiva y 25% de tiempo convencional y el 95% profesores activos. El 63% de ellos reportó haber recibido algún tipo de formación durante la pandemia. Y el 67% informa que está desarrollando algún tipo de experiencia incorporando las tecnologías de la información. Totalmente a distancia, 332 personas dijeron que estaban haciendo algún tipo de actividad, mixtas o combinadas, 338, presencial con apoyos en tecnologías, 112, y totalmente presenciales, 100. A lo mejor este dato ha variado un poquito porque estos datos se tomaron en julio y a partir de que regresamos de vacaciones, es decir, en octubre, se llamó a la presencialidad en la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué plataformas están utilizando? Prevalece el Google Class con 311, a pesar que en la universidad contamos con una plataforma propia, está por encima el uso de una plataforma la plataforma Google, pues que es conocido por muchos de nosotros. Y 81 profesores dicen que están utilizando otras plataformas.
Razones por las cuales no están desarrollando experiencia basada en tecnología. Fíjense ustedes que 100 personas dicen que no tienen formación. Aunque hubo los 2 programas que les comenté, 100 personas siguen diciendo que no recibieron la formación. Otro dato importante, no dispongo de los equipos necesarios. Ese es otro argumento por los cuales ellos dicen, bueno, no puedo porque no tengo equipo. Vale la pena mencionar que todo el programa que se montó se fue con los equipos de los profesores, pues no fue que la universidad nos dio equipos para trabajar. No dispongo del tiempo 26, la naturaleza de las asignaturas no me lo permite y el uso de las tecnologías es complicado para la asignatura que actualmente es esto. Estas fueron las razones por las cuales ellos dijeron que no utilizaban las tecnologías. Otro dato importante fue que le preguntamos que si que si hicieron modificaciones en el plan de estudios. Fíjense ustedes que este es un dato bien interesante. El cuestionario es mucho más grande, ¿ok? Pero nada más les traje algunas cosas. El 46% que está desarrollando experiencias basadas en la tecnología sí hicieron modificaciones en los programas. Ellos consideran que esas acciones deberían repercutir en los programas. Mientras que un 54% consideran que no es necesario hacer modificaciones en los programas. Siguen trabajando con los mismos programas previos a la pandemia. El 56% considera que el nivel de los cambios fueron a nivel medio, un 36% altos y un 11% modificaciones muy básicas. En cuanto a la persona, este dato es bien interesante. En cuanto a las personas que deben realizar esas modificaciones, ellos consideran que el propio docente. Ese es el dato que más se reporta. Dice, bueno, yo mismo modifico mi programa. La cátedra, un 27% opina que es la cátedra la que debe modificar los programas. Otros le dan la responsabilidad al jefe de la cátedra o a los coordinadores o al jefe del departamento. O sea, no el profesor, sino el jefe de la cátedra. SAPRO o SEDUCB, SAPRO es el sistema de actualización docente del profesorado, SEDUCB el sistema de educación a distancia. Consideran que son ellos los que deben hacer las modificaciones. Otros consideran que son los estudiantes. En poco porcentaje, un 1.4 considera que son los estudiantes los que deben modificar los programas, las comisiones curriculares, un 1%, el consejo de escuela o la dirección, un casi 2%. Otros opinan que los que deben modificar los programas son los titulares o los jubilados, con un 1%. No sé, inclusive hay personas que dijo, mire, yo no sé quién cambia los programas, siendo profesores de una universidad, y otros docentes. Este es un dato importante porque pensamos que estos cambios que se dan en la realidad no tienen que ver con el currículum y nada más distante de eso. Cambios en la práctica implican cambios en el currículum. Bien, para portarme bien, como se han portado todos mis colegas anteriores, ¿cuáles son las 5 lecciones que nosotros aprendimos de todo esto? La primera lección es la osadía. Tenemos que ser osados en algunos esquemas que están preestablecidos, pues hay que romperlos. Y las frugales transgresiones. Esos esquemas que están establecidos y que siempre se ha hecho así, de vez en cuando hay que romperlos. Es necesario romperlos. La segunda lección es las alianzas, sobre todo en tiempos difíciles. ¿Se acuerdan aquello que en caso de crisis en caso de emergencia rompe el vidrio? Bueno, en caso de una crisis, pues las alianzas son fundamentales. La tercera lección, que parece que lo híbrido, lo líquido, lo divergente y lo heterogéneo es lo que está funcionando. Generalmente eso nos causa mucha, ¿cómo se llama? Aquello que se sale del esquema nos causa nos da mucho prurito. Pues no, pareciera que las cosas van por allí, por eso divergente, disruptivo. La cuarta lección son que hay estructuras, esquemas, modelos agotados y agotadores que hay que definitivamente romper y que se demanda de nuevas maneras de pensar y repensar no solamente el hecho educativo, sino cómo estamos organizados en función al hecho educativo. Y la quinta lección es que definitivamente estamos en tiempos de cambio. Si esperamos que todo sea igual que antes, entonces poco o muy poco hemos aprendido. Bueno, con esto me tardé 14.15 segundos. Así que bueno, compañera Josly, suya la palabra y bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Esto ha sido excelente el día de hoy. Nuestros ponentes han sido estrictos con el tiempo. Eso ha sido perfecto. Muchísimas gracias, profesor Jorge, muy interesante. Y todas estas lecciones aprendidas. La pandemia nos dejó muchísimos aprendizajes, muchos retos, y lo hemos visto con las presentaciones de cada uno de ustedes.
fundamentar las alianzas, la cooperación, la integración que permite desarrollar estos eventos como el de hoy. Bueno, sin más que comentar, porque el tiempo es poco el que tenemos y nos queda, voy a invitar a la sala privada a los 4 ponentes para que ellos nos presenten las conclusiones de este interesante evento y también den respuesta a las preguntas que han compartido en el chat nuestros invitados del día de hoy, a los cuales agradezco su participación. Todos han expresado que es excelente. Felicitaciones a todos los ponentes que han sido grandiosas y brillantes todas las cosas que han compartido. Hay muchos, bueno, pueden ver en todos los mensajes que invitan a reflexionar, a pensar, a repensar todo lo que se ha hecho, lo que hemos hecho como docentes. Y bueno, muchas felicitaciones. En el chat compartí el enlace para que llenen el instrumento, el formulario de participación el día de hoy para el respectivo certificado. Les comparto nuevamente el Padlet e inmediatamente voy a llevarme a los ponentes y mientras esperamos con nuestros ponentes preparen las conclusiones, voy a conversar con el profesor Luis Millán, que es el gerente del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, vamos a crear el grupo. Voy a llevarme a nuestros ponentes un momentico para que puedan compartir. No sé si quiere comentarnos algo, profesor Altuve, mientras aquí los estoy... No, me estaban preguntando que si quién se encargaba de la sala y yo le dije que tú te encargabas de la sala pequeña y de la sala grande. Profe Josly, ¿dónde están las preguntas que nos han llegado? El programa que tenemos en Google Drive, que está compartido contigo. Ahí están las preguntas. Ok, voy a la sala. Vamos a ver. Para que los asigne inmediatamente. Bueno, les deben tener en... Ok, perfecto. Ya recibieron su invitación y ya están en la sala. Mientras, voy a compartir con ustedes una interesante información. Voy a compartir pantalla, que nos habla de un evento que se va a realizar en nuestra Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, profesor Luis Millán, gerente de nuestro sistema de educación a distancia. Un placer tenerlo en este evento. Bueno, muchísimas gracias. Agradecido por la invitación y la oportunidad de poder hablar de nuestro evento en este que también es nuestro. Jorge cree que nosotros nos colíamos en el evento y resulta que también somos protagonistas. Es una broma. Les comento que para el mes de abril de 2023, específicamente entre el 11 y el 17 de abril, se celebrará el 7º ciclo de experiencias de educación a distancia y TIC en la UCB. Este evento es muy importante porque rescata una tradición que fundamos en el año de 2008, a un año de haberse fundado o haberse creado el sistema de educación a distancia, nosotros comenzamos a difundir las experiencias, es decir, crear un espacio de reflexión, de información y de intercambio para que se conociera lo que nuestros profesores estaban haciendo en el ejercicio de la educación a distancia. Eso ha sido como una especie de vitrinas de experiencias que ha servido de motivación y de espejo a otros profesores para asumir el reto de incorporarse a la modalidad a distancia en su ejercicio académico. En este caso, fíjense lo amplio, lo importante que es el enfoque que tiene este 7º ciclo. Está orientado hacia la formación, competencias digitales, motivación y compromiso. Eso ya constituye un engranaje bastante complejo. ¿Para qué? Para la transformación digital de la universidad. Es decir, en este momento,
este evento que sirve como escenario para mostrar iniciativas particulares, llegó el tiempo en que las iniciativas particulares deben congeniarse, deben confluir sobre la base de un proyecto de transformación. Es decir, solos haciendo por nuestras cuentas o por impulso de la propia institución, desarrollando experiencias particulares, no vamos a producir el cambio que requiere la institución y que requiere el reto de la educación superior en este momento. Entonces, lo que estamos planteando es un escenario en el cual la institución diseña una política y una estrategia global de transformación digital de la universidad que arropa a todas estas iniciativas, no solamente en la docencia, sino también en la investigación, en la extensión, en la transferencia, etcétera, etcétera. Entonces, es un reto muy amplio, muy ambicioso, pero que nos lo hemos planteado como una manera de retornar no a la normalidad anterior, sino producir una nueva normalidad. ¿No es así, doña Yolanda? Así es, mi querido profesor. Ahora, ¿qué nos puede comentar sobre lo que hacía referencia el profesor Daniel sobre la integración, la cooperación? ¿De qué manera en este evento vamos a tener otras universidades? ¿Cómo está pensado la estructura del evento? Bueno, en primer lugar, la cooperación, el primer punto de cooperación lo representan los profesores que en su práctica concreta demuestran que es posible transformar la institución a partir de experiencias acotadas que se convierten en motivación y ejemplo. Entonces, la primera invitación a cooperar es a todos aquellos profesores que desarrollaron experiencias en pandemia, que lograron un estatus de calidad en su ejercicio y que eso puede constituirse en un ejemplo para muchos profesores. En nuestra universidad, en nuestras universidades hermanas y en nuestros países hermanos. Entonces, el primer llamado a cooperación es a todos aquellos que desarrollaron experiencias que se motiven a montar esa experiencia en cualquiera de las modalidades de participación que les ofrece el evento y demuestren que sí se pudo hacer, con calidad y que eso vale la pena seguirlo consolidando y profundizando. La segunda invitación es a amigos de otras universidades y otros países de Latinoamérica a que no solamente muestren el tono de sus experiencias, sino el tono reflexivo acerca de lo que allí ocurrió. Las experiencias en cada latitud de país son distintas porque los escenarios sociales, políticos y económicos y culturales son distintos, y eso precisamente enriquecería nuestra intención de hacer un llamado cooperativo a colegas de toda Latinoamérica para en el intercambio encontrar visiones y salidas a cómo es posible estructurar una nueva normalidad y cómo en esa nueva normalidad es indispensable la incorporación racional de las tecnologías y la profundización de nuevas maneras de hacer docencia, de hacer investigación, de hacer transferencia de conocimiento. Profe, por aquí nos preguntan que si esta experiencia es exclusivamente universitaria. Sí, son experiencias universitarias, porque estamos en estos eventos hemos estado concentrados en la educación superior. Es probable que en el futuro pudiéramos abrir espacios a otros niveles educativos, porque al fin y al cabo eso, digamos, forma parte de un mismo proceso que es el proceso de la educación en general. Así es. Y bueno, dentro de esta cooperación, integración y alianzas también tenemos internas, como es la alianza que está haciendo SATPRO
con SEDUCB para la realización de este evento. En pantalla estoy compartiendo el programa. Profe, no sé si usted nos quiere comentar un poco sobre la jornada, lo asíncrono, lo síncrono, qué modalidad es. Bueno, el evento se enmarca en una tradición de una muestra diversa. Es decir, casi que desde el comienzo nosotros hemos hecho lo posible por mostrar la dimensión presencial, la dimensión virtual, la dimensión híbrida, lo síncrono y lo asíncrono. Es decir, todas esas modalidades confluyen en la diversidad que este evento mantiene. Habrá posibilidad de hacer presentaciones síncronas. Por supuesto, las presentaciones síncronas están limitadas, pasan por un proceso de arbitraje y selección. Tienen que ser pocas para que puedan ser aprovechadas suficientemente por quienes participan, pero todo el que quiera participar puede hacerlo porque tendremos espacios de presentación asíncrona con videoconferencias extensas, videoponencias cortas, con, ¿cómo se llama? Paneles, póster, carteles. Hay una exposición de carteles virtuales que es un modo de participar que no es tan complejo como el tema de las ponencias y que, a pesar de ser asíncronas, tienen la compañía de los autores de los carteles. Es decir, que el que participa en la exposición como visitante puede interactuar con los autores de los carteles en un foro de intercambio. Igual pasa con las videoponencias cortas y las videoponencias externas. Y estamos tratando de introducir un elemento nuevo en esta tradición de los ciclos, que es una feria virtual en la que vamos a invitar a organizaciones, empresas privadas, instituciones, fundaciones, etcétera, que tengan que ver con la oferta y desarrollo de servicios y componentes tecnológicos aplicables a la educación en general. Ese espacio puede ser un espacio de cultivación de alianzas con factores externos a la institución que nos pueden abrir el camino para el desarrollo conjunto de proyectos en beneficio de los aliados, es decir, en beneficio de los participantes externos y en beneficio de la universidad. Es un ensayo pensando en la posibilidad de establecer acuerdos y alianzas productivas. Qué interesante, profesor. Voy a compartir en el chat el enlace de la página web donde pueden ver toda la información que nos compartía el profesor sobre este evento. Y por supuesto, invitarlos a que participen compartiendo sus experiencias en torno a lo que ha sido la educación virtual, la educación con la tecnología, entre otras cosas. Profe, ¿qué nos puede hablar sobre, ya el profesor Altuve nos hablaba de la actuación de SAPRO durante este tiempo de pandemia y en este post-pandemia? ¿Qué nos puede hablar del sistema de educación a distancia de la Universidad Central de Venezuela? Bueno, el sistema de educación a distancia, justamente en este séptimo ciclo, va a coincidir con la celebración del 16º aniversario. O sea que ya salimos de la edad primaveral para entrar en la edad de la adultez. El año que viene cumpliremos 16 años. Entonces, en este evento estamos juntando esas dos celebraciones. Nuestro sistema, yo diría que no ha estado más activo en algún tiempo que el tiempo de pandemia.
Y esa participación activa no solamente demostró que éramos una opción para actuar en estas circunstancias, sino que era indispensable consolidarlo para el desarrollo futuro de la institución. Y en ese tiempo logramos una cosa importantísima, a pesar de la precariedad presupuestaria y las condiciones muy limitantes que estábamos viviendo, se logró colocar nuestra plataforma de gestión de entornos de aprendizaje, es decir, el campus virtual de la UCB, colocarlo en la nube a través de una alianza con un ente externo dispuesto a colaborar con la educación y con la institución universitaria. Y eso nos ha permitido tener un funcionamiento, o nos permitió tener un funcionamiento, y lo seguimos pudiendo hacer, de una operatividad de 365 por 24, es decir, no hemos interrumpido ningún día de actividad, pese a algunos pequeños incidentes que tienen que ver con otros factores como las fallas eléctricas, etcétera. Pero la plataforma como tal está totalmente operativa. Y una cosa muy importante es que nosotros en pandemia duplicamos, casi triplicamos el número de usuarios, profesores y estudiantes, y el número de cursos activos, lo cual es una muestra que comprueba que la alianza con SATPRO produjo impactos importantes en el incremento de la oferta académica en modalidad a distancia en tiempos de pandemia. Y no tengo por qué recordarlo, pero en el primer año todas las actividades que se ofertaron en los distintos niveles, en pregrado y en posgrado, fueron totalmente a distancia. No quiero decir con esto de que todas fueron diseños, digamos, de calidad, diseños acertados, no, cometimos errores, cometimos aciertos y cometimos errores, y los errores todavía los analizamos para extraer de ellos aprendizaje y mejorar la calidad de lo que se hizo, y los aciertos los usamos como motivación para seguir avanzando, pero es un hecho significativo el haber podido incrementar la cantidad de usuarios y la cantidad de cursos. Eso es una cosa que se está estabilizando, y lamentablemente la vuelta a la normalidad, entre comillas, no tanto a la normalidad, sino la vuelta a la presencialidad, ha sido un factor que comienza a minar esa cantidad lograda en pandemia. Sin embargo, nosotros seguiremos empeñándonos en demostrar que lo que se hizo vale la pena no solamente seguirlo haciendo, sino profundizarlo. Muchísimas gracias, profesor. De verdad, un placer escucharlo, estar en estos espacios. Ya para ir finalizando, que nuestros ponentes están próximos a regresar, ¿qué mensaje nos da en torno a todo lo que estamos viviendo hoy en día, en que estamos o nos están llevando nuevamente a la supuesta normalidad a la que estábamos antes de la pandemia? ¿Qué mensaje nos da a todos como docentes? Jorge dijo una cosa que es muy importante. Yo creo que un factor fundamental para vincularnos con la posibilidad de no entrar no volver a la vieja normalidad, sino volver al reinicio de al inicio de una nueva experiencia, es plantearnos de frente la osadía. Tenemos que atrevernos a hacer cosas. Tenemos que atrevernos a hacer cosas, tenemos que atrevernos a reconocer cuáles son nuestras virtudes y nuestras fallas, cómo resolver las fallas y cómo potenciar las virtudes en el ejercicio académico. No tenerle miedo a la tecnología, porque de todas maneras con miedo nos va a arropar. Con valentía podemos caminar con ella. Entonces, un llamado es a eso, que nos atrevamos a
a diseñar experiencias, no importa que sean pequeñas y acotadas, a experiencias distintas, incorporando la tecnología, buscando las asesorías y el apoyo suficiente, incorporándonos a la oferta de formación de SATPRO, buscando el apoyo de los coordinadores y el personal que trabaja en cada una de las facultades y escuelas en la educación a distancia, pero también la persona que representa el sistema de actualización docente del profesorado, plantear las necesidades y los problemas que se tengan para abordar una nueva experiencia y buscar las respuestas. No tenemos todas las respuestas, tenemos muchas preguntas, pero eso nos obliga a actuar en forma positiva y a ofrecerle apoyo a quien esté dispuesto a acompañarnos en esta misión que, voy a insistir, el camino es la transformación digital de la universidad para tener un soporte, digamos, que sea consistente con los retos que nos está planteando el desarrollo del ecosistema digital global. No podemos ser instituciones del siglo XIX en un ecosistema que es del siglo XXI. Muchísimas gracias, profesor Luis Millán. Realmente palabras interesantes y motivadoras a que debemos reinventarnos, ser creativos, aprovechar el uso de la tecnología y, por supuesto, siempre participar en estos espacios, ¿no? Estar a la vanguardia de todo ello. Ya tenemos en sala nuevamente a nuestros ponentes, que se nos escaparon un rato. Por aquí llueven las felicitaciones, el agradecimiento, todos nuestros participantes agradecen estar en estos espacios de aprendizaje. Los invitamos también a que participen en el 7º ciclo de experiencia de educación a distancia que el profesor Luis Millán nos invitó y nos hablaba de este gran evento también en una alianza SATPRO CEDUCB, donde tenemos al CRECES, al CALET, a instituciones y organizaciones importantes en todo este temática de la educación, la calidad, la tecnología, entre otras cosas. Bueno, sin más que decir, les dejo con el profesor Jorge Altuve para que nos cuente sobre las conclusiones, qué hablaron, qué dijeron. No, bueno, el profesor Daniel se tuvo que despedir, así que nos dijo que por favor le diera un abrazo a todas y a todos. Nosotros por votación escogimos que fuese Mariana la que cerrara una votación muy democrática, valga la pena decir. Entonces Mariana es la que va a hacer el cierre y luego me das unos minutitos para invitarlos a la próxima. Así que adelante, profesora Mariana. Bueno, muchas gracias. Acepto el reto. Primero ha sido, coincidimos en esa emoción que provoca el encuentro, ¿verdad? Y las convergencias y sentirnos representados en palabras de los otros. Empezamos reconociendo que todos de alguna manera nos hemos referido a que estamos en el contexto de América Latina. Y eso implica un escenario que ya desde antes de la pandemia estaba plagado de vulnerabilidades, ¿no? Y además de una gigantesca diversidad, un interés por la inclusión. Entonces, cuando surge la pandemia, todos esos problemas vuelven a aflorar con mucha más fuerza, se hacen evidentes. La pandemia hace como un efecto de revelar, como una revelación fotográfica, ¿no? De que todo eso sale a luz, pero conjuntamente el enorme potencial y la creatividad, ¿no? Si bien se reconoce que esto ha sido un cambio muy fuerte, es un cambio tipo sacudón, no es un cambio tipo innovación, porque la innovación es más un cambio deliberado, planificado, con objetivos. Acá hemos usado palabras como transformación, movimiento, movernos pero ¿hacia dónde? Disruptividad, controversia. Entonces hemos hablado de un cambio que no fue elegido, que tuvo matices dolorosos, pero también de muchos descubrimientos, de mucha experimentación, de mucha prueba, con resultados diversos y con muchos resultados positivos. ¿Qué es lo que se aprecia como convergencias? Bueno, la posibilidad de construir
desde la comunidad. Es decir, el tema que el profesor Zamora traía de construir comunidad, a mí me pareció sensacional en el sentido de que es tanto un desafío cómo se construye comunidad desde lo digital, como también es la respuesta en el sentido de que solo construyendo comunidad, y a eso va la pedagogía de los cuidados también, solo apoyándonos en una construcción de comunidad, podemos dar esos saltos, esas experimentaciones y esas pruebas, porque en soledad, digo que la soledad fue uno de los grandes emergentes durante la pandemia, en soledad es más difícil encontrar soluciones. Entonces, ha pasado por buscar y por fortalecer esas sinergias la posibilidad de cambios positivos. Después surge de varias maneras la palabra rediseñar, también reinventar, reconstruir. El tema del rediseño del que hablábamos, creo que se sobrevoló el rediseño en varios ámbitos, ¿no? Porque también esto implica rediseños institucionales, cambiar los formatos, etc. Pero en este caso me parece que también hubo mucho énfasis. Hola, se me había apagado el audio, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ahora te escuchamos nuevamente, sí. Ahí está. Decía que la palabra rediseño, que inclusive había algunas preguntas, ¿qué es diseñar o qué es lo que se diseña o qué es lo que se rediseña? Puede ser algo a muchos niveles, obviamente desde el nivel institucional, porque si uno cambia las formas de enseñar, cambia las estructuras básicas con las cuales arma, ¿no? Toda la institución universitaria, pero estamos hablando de rediseñar la propia enseñanza, las prácticas, las formas de concebir, las formas de imaginar y las formas de resolver. Y creo que acá lo más interesante a lo que nos hemos referido es que la pandemia lo que ha hecho en definitiva es ampliar nuestro repertorio de estrategias, de entornos, de herramientas. A ver, ojo, no fue sin dolor, ¿verdad? No es ponernos a jugar con los chiches tecnológicos. Y no todo el mundo lo logró, y no todo el mundo lo logró de la misma manera. Pero desde una noción de comunidad, de contribuir a esas convergencias y a esas sinergias, podemos, que es lo que estamos haciendo hoy acá, compartir aprendizajes, ¿no? Y ahí sí, pensar en un rediseño partiendo de esos aprendizajes, con los repertorios previos, porque no vamos a descartar años de enseñanza universitaria, más lo que tuvimos que hacer en la pandemia, y bueno, hagamos nuestra mejor creación en este momento y de ahora en más. No sé si Jorge, Alejandro quieren No, yo agregar. nada, por eso fue que la escogimos a ella. Eso quedó maravilloso ese resumen. ¿Qué te pareció, Josly? ¿Ah? En minutos resumió toda una jornada de trabajo. Profesora, muchísimas gracias. Bueno, profesora Josly, no sé si usted quiere cerrar y luego yo le hago la invitación para que nos acompañen en la próxima. Y aquí la gente de Fundación Telefónica, que son los que nos abrieron su casa el día de hoy, lo agradecemos profundamente, de verdad que sí. Muchísimas gracias a la profesora Mariana Porta, al profesor Alejandro Zamora, al profesor Daniel Michael, al profesor Jorge Altuve. Ha sido un evento muy interesante. En minutos nos resumió lo más importante y nos lleva a reflexionar, a pensar, a analizar y por supuesto siempre a mejorar, a actualizarnos y estar en estos espacios de compartir saber. Para mí fue un honor y un placer estar aquí moderando con ustedes. Me despido, saludo a nuestros amigos de Telefónica, también les agradezco por abrirnos las puertas, a los amigos de Telefónica que están conectados desde los diferentes países, a nuestros colegas y amigos de Venezuela, de Caracas, de la Universidad Central de Venezuela y las otras universidades venezolanas que nos acompañan por estar en este espacio. Nos vemos en la próxima edición de nuestro Foro Interamericano. Me despido, un súper abrazo y agradecida siempre. Bueno, qué placer. Usted no se imagina lo que yo estoy disfrutando de este foro. O sea, este foro fue un regalo que nos dimos. Estoy de acuerdo con la profesora Mariana. Alejandro, Josly, ya le dije que lo íbamos a adoptar y nos dijo que sí.
nos dijo que ya tenía permiso para adoptarlo. Excelente. Acompáñenos, por favor, el próximo jueves a las 10 de la mañana otra vez por nuestro canal de Sapro, por la plataforma de YouTube. Recuerden que los que quieran pedir certificado de asistencia el día de hoy ya lo pueden hacer. La profesora Josly nos compartió. Y bueno, agradecidísimo con cada uno de ustedes, cada una de ustedes por compartirnos. La gente de Fundación Telefónica se va a despedir de nosotros. Adelante. Sí, muy buenas tardes a todos. Excelente evento, muy didáctico y muy reflexivo. De parte de Fundación Telefónica Movistar, bueno, sumamente agradecido por, como dice el profe Altuve, es una alianza que hemos venido construyendo y que, bueno, se va a fortalecer. Por nuestra parte también, bueno, queremos aprovechar para invitarlos a la próxima semana. Fundación Telefónica Movistar ha venido desarrollando todo un movimiento sobre la robótica educativa venezolana y bueno, tenemos en nuestro Instagram la invitación para la Semana de la Robótica, la Semana de la Robótica, Ingenio y Creatividad. Es toda una semana con eventos relacionados con la robótica educativa dirigido a docentes de todos los niveles que estén interesados en esa área. Y vamos a cerrar esa semana el viernes, para no competir con el profe del Tuve el jueves, vamos a cerrar el viernes con una gran ponencia, con un invitado muy especial que se trata del doctor Rodrigo Fábregas. Él es presidente de Scratch del Sur y trabaja también en el MIT, en el Media Lab, que desarrolló precisamente el Scratch como una forma de programación por bloque, de facilitar el pensamiento computacional a todas las edades. Va a estar hablándonos a las 11 a.m. de las potencialidades de la robótica, una oportunidad para innovar, para innovar especialmente en nuestro segmento, que es la parte educativa. 11 a.m. Venezuela, me acaban de por aquí aclarar porque este es un evento internacional. Entonces, bueno, para mayor información, porque estoy tratando de compartir pantalla, pero por algún motivo no puedo. Para mayor información, diríjense a nuestro Instagram, se los copié allí, @Fundación TEF de Telefónica, @Fundación TEF, piso BE. Ahí está la última publicación que tenemos, precisamente es la Semana de la Robótica. Los esperamos allí y bueno, que corra la voz. Muchísimas gracias a los ponentes de hoy, muchísimas gracias a la moderadora y bueno, felicitando a SAPRO por ese 41 aniversario. Que se 44, dicen fácil, 44. No me quites. 44, imagínate. Bueno, tú sabes que nosotros cuando pisamos una edad nos quitamos. Pero bueno, 44 años, se dicen fácil, pero no es así. De verdad que sabemos de la calidad de SAPRO, trabajamos con ellos en alianza en plena pandemia para lo que fue la Eso es formación verdad. de docentes en el estado Miranda particularmente. Sí. Y nos fue muy bien. Nosotros en Telefónica logramos una cifra récord de 6.000 docentes formados en un año que no lo habíamos tenido en años anteriores. Y bueno, fue gracias a esa gran alianza que establecimos. Profe, lo dejo a Bueno, usted para que despida. no, chao, chao, chao. Cuídense mucho. Por favor, los espero el jueves que viene. No, vamos a pasar lista. Así como me dijo, ¿está pasando lista? Claro que yo paso lista. Chao, Josly. Muchísimas gracias, Alejandro. Pásame tu dato porque te vamos a adoptar. Mariana, estás adoptadísima ya. Me encantó. Una manera de resumir hermosa. Chao, chao, chao. Se les quiere un montón. Pórtense bien.